mencionó Enrique. Entonces, ¿qué vamos a abordar en esta charla? Vamos a hablar un poco sobre una breve introducción. También vamos a describir brevemente la epidemiología, el vector y el virus. También vamos a hablar sobre la fisiopatología, las manifestaciones clínicas que puede dar esta patología en los pacientes, cómo hacer el diagnóstico a los mismos, el abordaje terapéutico y unas pequeñas pautas de prevención. Entonces, ¿por qué es importante conocer de dengue y por qué es importante hablar de dengue? Básicamente, como lo pueden ver, es una problemática que no solamente es a nivel local, es una problemática a nivel mundial, porque esto tiene un impacto proporcional en las tasas de mortalidad de los pacientes, principalmente en todas estas regiones tropicales, incluyéndonos a nosotros como Colombia. Tenemos que es una enfermedad febril causada por una infección con uno de los 4 serotipos del dengue. Vamos a ver que hay 4, dengue tipo 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 4, y estos van a ser transmitidos básicamente por los mosquitos Stegomyia aegypti o Stegomyia albopictus. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, podemos tener pacientes desde una presentación asintomática hasta pacientes que pueden desarrollar un síndrome de shock, y eso puede ser potencialmente mortal. Por eso el énfasis que hacemos en conocer y en saber abordar a estos pacientes. Entonces, en cuanto a la epidemiología, vamos a tener que esta infección, como ya se los mencioné, es un problema de salud pública que involucra a muchos países, ¿ya? Y se ha visto un fenómeno muy marcado ligado a todo este proceso de la globalización, que aumentó como tal la propagación del vector, esto remontándonos aproximadamente a los años 70 y 80. Vamos a tener que se vio un incremento, como lo mencioné, en el vector en las regiones tropicales, regiones con una altura no mayor de 2.200 metros sobre el nivel del mar, y como tal los brotes, van a apagar el micrófono porque hay una leve interferencia. Muchas gracias. Y se ha identificado como tal que los brotes oscilan aproximadamente cada 3 o 4 años. En esta grafiquita aquí lo que queremos mostrar como tal es el panorama que ha tenido el dengue en las Américas. Miren cómo ha ido creciendo, siendo el 2019 un pico hiperendémico donde se reportó el mayor número de casos en toda la historia. Y en el 2020 el panorama que nos plantea la Organización Panamericana de la Salud es que se han reportado aproximadamente para la semana 3, que fue de donde se extrajo esta tabla epidemiológica, aproximadamente 699.901 casos, de los cuales 248.665 fueron casos confirmados, atribuyéndose 2.374 a dengue grave y 232 muertes por esta patología. Ahora conozcamos un poquito sobre el vector, sobre estos mosquitos. Vamos a tener importante recalcar que para que este vector crezca, madure, por decir así, sus primeros ciclos los debe cumplir en un medio acuoso. Ya vamos a ver que identificar estos focos es un pilar fundamental en la prevención. Entonces, los vectores que vamos a tener puede ser el Stegomyia aegypti o Stegomyia albopictus. Como tal, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se me va a infectar el vector? Vamos a tener que un vector maduro va a picar a un individuo, al individuo A, llamémoslo aquí, o el individuo 1, que ha sido infectado previamente por el virus y se encuentra en la fase febril de la enfermedad. Ya vamos a ver las características clínicas y la división como tal de la clínica, que es la fase febril. Entonces este mosquito lo va a picar y se va a contagiar por este virus. Este virus va a viajar por el tracto gastrointestinal del virus, luego va a pasar al torrente sanguíneo y se me va a alojar, miren aquí, en las glándulas salivales. ¿Qué quiere decir con esto? Una vez este virus está ahí en las glándulas salivales, me está diciendo que el mosquito ya está disponible, por decir así, para infectar a otros individuos. Y aquí en la gráfica lo podemos ver como el individuo número 3. Este individuo puede ser un individuo que no haya sido infectado previamente, o pilas con esto, un individuo que haya sido infectado previamente, pero con otro serotipo del virus. Y estos individuos tienen mayor riesgo, por decir así, de presentar complicaciones. Vamos a tener que todo este proceso en el punto 2, en el mosquito, puede durar aproximadamente de 7 a 11 días y como tal el periodo de incubación es de 4 a 7 días aproximadamente. Ahora hablando un poquito del virus, vamos a tener que pertenecer a la familia Flaviviridae, y es un virus de cadenas sencillas y envueltas de ARN en sentido positivo, y una cápsida icosaédrica, aquí la podemos ver en la grafiquita. Vamos a tener que este virus está compuesto por una serie de proteínas estructurales y una serie de proteínas no estructurales.
En las estructurales vamos a identificar tres. La proteína E o de envoltura, importante en esta, que es fundamental para la interacción del virus con los receptores celulares. Esta va a estar compuesta por tres dominios. El dominio 3, que va a ser básicamente el que va a permitir el contacto inicial con la superficie celular. El dominio 2, que va a actuar como un bucle de fusión. Y el dominio 1, que va a estar ligado a una bisagra que me va a permitir como tal que se me exprese este bucle de fusión. Ya lo vamos a ver mucho más en detalle en la fisiopatología. En la proteína M, aquí es importante identificar que la podemos encontrar como una proteína M madura o una proteína M inmadura que está ligada a un péptido. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque cuando identificamos que el virus tiene una proteína inmadura, hablamos de un virus que no es infectivo, ¿ya? Y por último tenemos la proteína C, que es la proteína de la cápside. En cuanto a la serie de proteínas no estructurales, vamos a tener 7. Estas básicamente se van a encargar de la replicación viral y el empaquetamiento del virus. Y entre estas hay que destacar y resaltar la proteína no estructural tipo 1. ¿Por qué? Se ha visto relacionado esta a la viremia y a la severidad del cuadro clínico que me puede presentar el paciente, siendo fundamental también o detectable, si así se puede llamar, en el diagnóstico en la fase febril de estos pacientes, como una prueba diagnóstica. Y aquí en estas otras dos imágenes, básicamente lo que les queríamos mostrar es cómo se ve un virus inmaduro y cómo se ve maduro. Aquí en esta figura A, lo que nos muestran es el virus inmaduro, que tiene una característica que la literatura la describe como una característica en espigas. ¿Por qué está esta característica en espigas? Básicamente por una interacción que tiene la proteína E con la proteína M no escindida o inmadura ligada al péptido. Estas se van a relacionar y me van a generar estos patrones de espiga. Y aquí ya vemos el virus maduro. Miren que pierden como tal la conformación de espiga y se identifican, son la proteína E con sus dominios. Vamos a apagar el micrófono. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a la patogenia del virus, entonces, atención con esto. Aquí en esta gráfica nos muestran tres mecanismos de entrada. Ya tenemos que los receptores a los cuales se puede ligar el dengue virus son varios, pero hay que resaltar el papel que tiene el heparansulfato, el receptor de manasa tipo 1 y el receptor de la laminina tipo 1, que son los que se han visto más relacionados con esto. Entonces tenemos el primer caso donde tenemos el dengue unido, pongámosle nombre a este receptor como el receptor heparansulfato. El caso número 2 donde está unido o ligado como tal a un receptor de células dendríticas, y otro caso que es un paciente que ha sido infectado previamente, pero ahora tiene una infección con otro tipo del dengue virus y está ligado a complejos inmunes. En resumen, lo que me va a pasar aquí es que la proteína E va a interactuar con estos receptores para formar un endosoma. Una vez entra el virus al endosoma, requiere un cambio conformacional en sus dominios de la proteína E, ¿ya? Recordemos que son tres, el 1, el 2, el 3. El 3 ya como tal tuvo su función aquí. Ahora necesitamos que el 1, que tiene el papel de bisagra, haga ese cambio conformacional para exponer el bucle de fusión, que también es denominada el dominio 2. Una vez ocurre este cambio conformacional, que es dado gracias a un aumento en la acidez del endosoma, se me va a liberar la nucleocápside del citosol celular para posterior pasar al retículo endoplasmático y llevar a cabo todo su proceso de ensamblaje. Una vez sale del retículo endoplasmático, sale como una partícula viral inmadura. Recordemos, inmadura, o sea que todavía tiene el péptido de la proteína M, ya, ligado a la proteína M. Y para poderlo escindir, necesita un paso por el aparato de Golgi, donde va a interactuar unos factores como el pH para la activación de una furin proteasa que me van a escindir ese péptido que me da las características de que es inmaduro. Una vez es escindido, el virus sale otra vez de la célula para infectar otras células y continuar su ciclo. Pero también tenemos el caso de que el virus puede salir totalmente inmaduro porque hubo una falla como tal en este proceso en el aparato de Golgi y nos va a salir el virus inmaduro que no es infectivo. O podemos también tener el caso de que salga parcialmente maduro o parcialmente inmaduro. ¿Qué quiere decir que esté parcialmente inmaduro o parcialmente maduro? Pues como ya lo hemos dicho, puede ser infectivo o puede que no infecte.
hasta ahí vamos bien. Y ahora retomémonos por aquí abajito, no sé si ven mi mouse, donde nos indica como tal cómo puede ser expresada o transportada la proteína no estructural tipo 1 a la superficie celular. Miren que no necesariamente tiene que estar ligada al virus cuando empieza todo este proceso de la fisiopatología. Gracias a la ayuda de otra proteína no estructural, que es la proteína no estructural tipo 3, se crean unos complejos con el colesterol que los puede expresar como tal en la superficie celular o pueden ser excretados como tal al torrente sanguíneo. ¿Y por qué hacemos tanto énfasis en esta proteína no estructural tipo 1? Porque junto a la proteína E son los principales causales de la liberación de citoquinas y eso me va a llevar a un aumento de la permeabilidad vascular y me va a repercutir en todas las manifestaciones clínicas en los pacientes. Y también aclarar que una infección secundaria me va a dar más riesgo de complicaciones en los pacientes. Ahora, hablando un poco de la clínica, importante aclarar que es un caso probable de dengue. Vamos a tener que es una enfermedad febril aguda de hasta 7 días de origen no aparente y que se puede acompañar de 2 o más de los siguientes síntomas. Tenemos cefalea, exantema, dolor retroocular, mialgias, artralgias, postración y anexo a esto el paciente debe tener un antecedente de desplazamiento de hasta 15 días antes del inicio de los síntomas a un área endémica o que viva en ella. Y la clínica la vamos a dividir en 3. ¿Ya? La fase febril, que es la primera, esta me va a durar aproximadamente de 4 a 7 días, se va a caracterizar por fiebre y sintomatología general, como ya la mencionamos, y luego el paciente me va a pasar a una fase crítica. ¿Por qué se llama crítica? Porque es un punto de quiebre. Y hay que tener mucho cuidado con esta fase crítica, porque en este punto los pacientes me pueden pasar a una fase de recuperación, que aquí la entendemos como la eliminación del exceso de líquidos y la normalización de las funciones vitales, o se me puede pasar al otro lado, que ya es la aparición de complicaciones con unos signos de alarma que ya vamos a describir. Entonces, como todo en medicina, para un correcto diagnóstico necesitamos hacer una muy buena historia clínica y un muy buen examen físico. Tenemos que caracterizar la fiebre, cómo es el patrón de la fiebre, cuándo inició la fiebre, también buscar los signos de alarma que ya los vamos a mencionar. Y al examen físico fundamental tener un monitoreo de los signos vitales del paciente, ver el estado de hidratación del mismo, ver si hay presencia de edema. También al examen abdominal es importantísimo intentar identificar si hay visceromegalias. Y también es importante a la evaluación torácica buscar si hay algún tipo de alteración respiratoria y no olvidarnos de los signos de choque que me puede presentar el paciente. Un paciente hipotenso con una presión arterial diferencial menos de 20 milímetros de mercurio, una presión arterial media menor de 70 milímetros de mercurio, también que tenga extremidades con cianosis frías, un pulso rápido y fino y un llenado capilar lento. Buenas tardes, muchas gracias a mi compañero Juan Felipe Bravo por la introducción. Y ahora bien, vamos a hablar un poco sobre el diagnóstico, teniendo en cuenta pues, que ya clarificamos los factores epidemiológicos, fisiopatológicos y clínicos de la enfermedad, podemos continuar a hablar sobre su clasificación y diagnóstico. Para esto, inicialmente, tenemos que conocer que en 1997 la OMS publicó un esquema de clasificación para la infección por dengue virus, en la cual lo dividieron la enfermedad sintomática en 3 categorías: el dengue febril, la fiebre hemorrágica por dengue y el síndrome de choque por dengue. Posteriormente, en 2009, se revisa esta clasificación y se modifica buscando simplificar la misma y se establecen 3 categorías que son utilizadas en la actualidad: el dengue sin signos de alarma, el dengue con signos de alarma y el dengue grave. El dengue sin signos de alarma normalmente va a ser un paciente que es un caso probable de dengue en contexto de un paciente que vive o ha viajado en los últimos 14 días a una zona endémica de la enfermedad. Adicionalmente presenta una enfermedad febril aguda y 2 de los siguientes síntomas: náusea, emesis, rash, cefalea, dolor ocular, mialgias o artralgias, leucopenia o que tenga una prueba de torniquete positiva. El dengue con signos de alarma es todo caso de dengue que se acerca cerca del día de la caída de fiebre, o sea, cerca de la etapa febril o de efervescencia. Presenta uno o más de los siguientes síntomas, los cuales tenemos que buscar muy claramente durante la anamnesis en el paciente y durante el examen físico, que son el dolor abdominal intenso o dolor a la palpación abdominal,
un paciente que tenga historia o curse con emesis persistente, un paciente que tenga acumulación de líquidos expresada al examen físico como ascitis, derrame pleural o derrame pericárdico, un paciente que venga con sangrado de mucosas, alteración en el estado de conciencia con letargo y irritabilidad, hipotensión postural, hepatomegalia o cambios en el hemograma, especialmente con presentación de un aumento progresivo del hematocrito asociado con un descenso rápido de las plaquetas. Hay un poco de interferencia, disculpen que apague un poco los micrófonos. Muchas gracias. En cuanto al dengue grave, vamos a tener que es todo caso de dengue que tenga una más de las siguientes manifestaciones. Un paciente que se presente inicialmente con choque o dificultad respiratoria, un paciente que llegue con sangrado grave evaluado por el médico tratante, con presencia normalmente de sangrado de origen gastrointestinal, con hematemesis melenas, o a veces en los pacientes mujeres pueden llegar con metrorragia o sangrado de sistema nervioso central. Y finalmente son los pacientes que llegan también con compromiso grave de órganos, evidencian paraclínicos como enzimas hepáticas por encima de 1000 unidades por litro, un estado de conciencia alterado, falla orgánica o presencia de signos de choque con un pulso rápido y fino. En cuanto a la prueba del torniquete como tal, es una prueba que puede ayudarnos a lograr algo de objetividad durante el diagnóstico y se realiza de una manera muy simple. Hay que conocerla para poder utilizarla en la vida diaria. Primero, se debe dibujar un cuadro de 2.5 centímetros por 2.5 centímetros en el antebrazo del paciente y se debe verificar la tensión arterial. Con este valor de tensión arterial, posteriormente se calcula la tensión arterial media y se insufla nuevamente el manguito hasta un valor medio, manteniendo esta presión por 5 minutos en adultos o hasta que haya aparición de petequias o equimosis, momento en el cual se va a retirar. Una vez retirado el tensiómetro, se deben contar el número de petequias que están dentro del cuadro y va a ser positiva si hay más de 20 petequias en el adulto o más de 10 petequias en los niños. Debemos que tener en cuenta que esta prueba frecuentemente va a ser positiva en los pacientes con esta infección, pero su negatividad no va a descartar el diagnóstico de la enfermedad. Ahora bien, es importante establecer que el diagnóstico inicial o presuntivo se realiza únicamente con la clínica e historia clínica del paciente, pero el diagnóstico final de la enfermedad se va a realizar con una triada en la cual se incluye la clínica, los paraclínicos y la epidemiología una vez hecha en la historia clínica del paciente. ¿Podemos avanzar en la diapositiva, por favor? Gracias. Ya como tal, para hablar de los paraclínicos que son utilizados para el diagnóstico de esta enfermedad, debemos conocer que en primera instancia las pruebas diagnósticas se pueden dividir en dos grupos, los métodos directos y los métodos indirectos. Los métodos directos van a ser todos los métodos que detecten componentes propios del virus, dentro de los cuales vamos a encontrar el aislamiento directo del virus, la detección del RNA viral, la detección de antígenos del virus, y tenemos que tener muy claro que algunas desventajas de estos métodos son el hecho de que no logran diferenciar entre una infección primaria o una infección secundaria y adicionalmente generalmente tienen un alto costo para las instituciones. En cuanto a los métodos indirectos, van a ser aquellos que identifican inmunoglobulinas frente al virus y estos sí tienen la ventaja de poder detectar si la infección es primaria o secundaria. En la primera semana de la enfermedad tenemos diferentes pruebas diagnósticas que nos van a poder ser útiles. Inicialmente encontramos el ensayo de reacción de cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa. Esta prueba lo que se basa es en la detección del ácido nucleico viral en suero y generalmente va a ser positiva en los primeros 5 días de la enfermedad. La segunda prueba que podemos utilizar en las primeras semanas de la enfermedad es la detección del antígeno viral, en la cual buscamos especialmente la proteína no estructural NS1. Generalmente esta prueba va a ser positiva en los primeros 3 a 4 días de enfermedad, pero tenemos que tener muy claro que la sensibilidad de la misma va a disminuir en caso de que la infección sea secundaria, ya que en una infección primaria la detección puede llegar a ser de hasta en un 90% de los pacientes, mientras que en una infección secundaria va a disminuir a un 60 a 80% de ellos. Y finalmente, en la primera semana tenemos también la detección del IgM. Normalmente vamos a considerar que es una prueba positiva cuando aumenta 4 veces o más el título de anticuerpos, y este resultado lo vamos a encontrar positivo generalmente en los primeros 4 o 6 días de la enfermedad.
Tenemos que tener en cuenta que este resultado no puede ser tomado como un criterio único o un criterio de diagnóstico definitivo de la primoinfección, debido a que estos títulos de IgM pueden estar elevados hasta 3 meses después que se ha dado la primoinfección en el paciente. Finalmente, tenemos el IgG y la detección de proteínas virales por inmunistoquímica. Como tal, el IgG tiene una importancia para realizar esta prueba debido a que es la que nos va a decir si la infección es primaria o es secundaria y va a tener un patrón diferente en cada una de estas patologías o en cada una de la presentación de estas patologías. En la infección primaria normalmente vamos a encontrar un IgG en títulos bajos que son detectables desde el día 7 del inicio de la enfermedad y que va a aumentar lentamente, mientras que en la infección secundaria vamos a encontrar que los títulos de IgG se caracterizan por tener un aumento rápido, generalmente en los primeros 4 días después del inicio de la enfermedad. Y finalmente, la detección de proteínas virales por inmunistoquímica generalmente se realiza mediante una biopsia hepática y es un método que solamente se usa para el diagnóstico post-mortem. En esta gráfica, ¿podemos pasar de diapositiva, por favor? En esta gráfica como tal, ya logramos simplificar lo previamente mencionado. Se divide el curso de la enfermedad según los días de evolución, los eventos importantes dentro de la evolución clínica del paciente, los paraclínicos y los hallazgos al examen físico, teniendo en cuenta al mismo tiempo las fases de la enfermedad para entender pues cuáles van a ser los hallazgos específicos dentro de cada una de ellas. Dentro de la fase febril vamos a tener como hallazgos clínicos importantes una fiebre de alto grado, generalmente de más de 38,5 grados centígrados, y deshidratación. En los paraclínicos iniciales podemos encontrar generalmente un paciente que presenta leucopenia y trombocitopenia, y en cuanto a las pruebas serológicas y virológicas vamos a tener la positividad del NS1 en los primeros 4 días de la enfermedad, tiempo que va a coincidir, como lo dice la fase febril, con el tiempo de viremia de la misma. En la segunda fase o la fase crítica, tenemos que tener inicialmente en cuenta que la mayoría de infecciones por dengue virus que progresan a una fase crítica son resultantes de una infección secundaria y generalmente esta infección secundaria va a estar separada por más de 18 meses de la infección primaria o la primoinfección. Y hay un punto especial que es que en niños menores de 1 año pueden llegar a la fase crítica con mayor facilidad debido a que aún tienen niveles existentes de anticuerpos maternos que generan una enfermedad mucho más severa. Los eventos importantes dentro de esta segunda fase van a ser especialmente la extravasación del plasma, sangrado, choque y falla orgánica, teniendo en cuenta que la duración de esta fase normalmente es de 24 a 48 horas y los paraclínicos vamos a encontrar un aumento progresivo y rápido del hematocrito y una disminución del conteo plaquetario. En la última fase o la fase de recuperación, los hallazgos más importantes van a ser que va a haber eliminación del exceso de líquidos extravasados, va a haber una normalización de las funciones vitales del paciente y tenemos que tener especial atención y vigilar que el paciente no tenga una coinfección bacteriana, que esto aumenta mucho la morbilidad en los mismos. Siguiente, por favor. En cuanto a los diferentes o dentro de los diagnósticos diferenciales que debemos tener en cuenta de esta patología, tenemos otras fiebres hemorrágicas virales como el ébola virus, la fiebre amarilla, el hantavirus, pero tenemos que tener especial atención a los siguientes dos, el chikungunya y el virus Zika. El chikungunya como tal tiene síntomas y signos muy similares y la transmisión es causada por el mismo vector que el dengue virus. Se han realizado estudios comparando las dos enfermedades y señalan que los pacientes con chikungunya sufren más comúnmente de un síntoma en específico que es el dolor articular. Y al examen físico, un signo altamente específico de esta enfermedad va a ser el hallazgo de edema articular, mientras que las manifestaciones en estos pacientes que sean hemorrágicas o la trombocitopenia van a ser mucho más específicas para el dengue. El diagnóstico de esta enfermedad se realiza vía serología o vía RT-PCR. Y en cuanto al virus Zika, las manifestaciones también van a ser similares y también es transmitido por el mismo vector, pero a diferencia del dengue virus, el Zika es más comúnmente asociado con una conjuntivitis no purulenta, un hallazgo específico para esta enfermedad. Pero debemos tener en cuenta que a lo largo de la revisión de literatura se han descrito casos en los cuales hay coinfección en un mismo paciente con virus Zika, virus chikungunya y dengue virus,
por lo cual el diagnóstico de una de esas enfermedades no necesariamente descarta el diagnóstico de la otra. Otras patologías que pueden tener también, deben tener, estar en cuenta normalmente en el abordaje de los pacientes es la malaria, la leptospirosis y la hepatitis viral. Ya entrando al abordaje terapéutico del paciente con dengue virus, normalmente se debe clasificar inicialmente al paciente según su clínica y la severidad del cuadro clínico. Posterior a esto, o gracias a esto, la Guía Colombiana para la Atención Integral del Paciente con Dengue logra dividir el manejo de estos pacientes en 3 grupos: Grupo A, Grupo B y Grupo C. Grupo A es el grupo en el cual donde entran los pacientes que pueden ser sometidos a manejo ambulatorio o que tienen diagnóstico de dengue sin signos de alarma. Estos son pacientes que pueden ser manejados en centros de primer nivel, no tienen comorbilidades, pueden tolerar volúmenes adecuados de líquido por vía oral, mantienen una buena diuresis y no tienen signos de alarma, especialmente durante el periodo de efervescencia o el periodo en el cual entran a la fase crítica. El paciente ambulatorio debemos tener en cuenta que si se le va a dar este manejo debe ser valorado cada 48 horas y especialmente durante esta valoración debemos estar atentos a la búsqueda de signos de alarma hasta que se encuentre por fuera del periodo crítico. ¿Cómo vamos a definir que el paciente o cómo vamos a ver si el paciente se encuentra por fuera del periodo crítico? El periodo crítico es al menos 2 días después de que haya cedido la fiebre. Después de esto, el paciente se encuentra en el momento que deja el periodo crítico. También se debe orientar al paciente y a sus familiares acerca de que debe conservar reposo en cama, debe tener una ingesta de líquidos abundante, normalmente 2 litros o más de líquido, más de lo que el paciente consume habitualmente, y debemos también educar a los familiares para que sepan cuáles son los signos de alarma, para que si los llega a presentar puedan consultar de manera temprana antes de que el paciente tenga alguna complicación por la enfermedad. Y normalmente el control de síntomas como mialgias, artralgias, cefalea, y para controlar la fiebre se debe administrar acetaminofén a una dosis no más de 3 gramos por día para los adultos y para los niños a una dosis no más de 10 a 15 miligramos por kilogramo, y también se recomienda la utilización de medios físicos hasta que descienda la fiebre. Hay que tener una anotación muy importante en este momento, y es que los AINES y los salicilatos como la aspirina están contraindicados en pacientes con dengue y no se deben utilizar ningún medicamento que vaya por vía intramuscular. En cuanto a los pacientes del grupo B o el segundo grupo, son los pacientes que deben ser hospitalizados para observación y tratamiento médico. Incluye a todos los pacientes que tengan signos de alarma, enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, pacientes con riesgo social, pacientes menores o mayores de 65 años. En estos pacientes las recomendaciones es que se debe evaluar la perfusión periférica, el gasto urinario cada 4 a 6 horas, el hematocrito se debe valorar cada 12 horas y se debe evaluar la función de otros órganos como función renal y hepática también cada 12 a 24 horas. Los paraclínicos iniciales a solicitar son un cuadro hemático, unas transaminasas, tiempos de coagulación, un SNS1 y un IgM para dengue. Este grupo lo dividen en 2 subgrupos para facilitar el manejo, que son el grupo B1, que son los pacientes que tienen alguna comorbilidad pero tienen diagnóstico de dengue sin signos de alarma, los cuales reciben exactamente el mismo manejo que los pacientes de grupo A, y los pacientes del grupo B2, que son pacientes con signos de alarma, en los cuales debemos tener un punto muy claro, que es que se debe tomar siempre un hematocrito o un cuadro hemático antes de iniciar la reposición de líquidos. Debemos buscar una meta con la reposición de líquidos de lograr una diuresis de más de 0.5 miligramos por kilogramo hora, y la reposición se debe hacer con cristaloides intravenosos iniciando la infusión a 10 mililitros por kilogramo hora. El tercer grupo o los pacientes de grupo C son los pacientes que deben recibir tratamiento de emergencia, cuidados intensivos o que tengan diagnóstico de dengue grave. Este grupo incluye a cualquier paciente que se presente con choque, dificultad respiratoria o dificultad respiratoria por extravasación de plasma, sangrado grave, compromiso grave de órganos, y este manejo de estos pacientes se debe enfocar en el manejo del choque, también teniendo en cuenta que siempre se debe tomar un hematocrito antes de iniciar la reposición de líquidos. Para este grupo de manejo tenemos 2 referencias de tratamiento. La primera es dada por la Guía Colombiana de Manejo Integral del Paciente con Dengue. Esta establece que el manejo debe ser en una institución de nivel 3 o superior y se debe basar inicialmente en el monitoreo de signos vitales, monitoreo de perfusión periférica cada hora,
tomar un hematocrito cada 12 a 24 horas y pruebas de función orgánica también cada 12 a 24 horas. Adicionalmente, se debe iniciar la resucitación mediante aporte de líquidos intravenosos con cristaloides, recomendado preferiblemente el uso del lactato de Ringer, y se inicia con una infusión inicial o un bono inicial de 500 a 1000 mililitros por hora, buscando una meta de presión arterial media de 70 a 80 milímetros de mercurio. Si se logra la estabilidad del paciente o se llega a las metas de tensión arterial media, se debe pasar una dosis de mantenimiento de 100 mililitros por hora con una meta de presión arterial media por encima de 80. La segunda referencia para el tratamiento es dada por una actualización publicada en el 2019 por el Ministerio de Salud. En esta son un poco más claros sobre el manejo o el abordaje que se debe hacer hasta estos pacientes, inicialmente haciendo un monitoreo con un ABC y signos vitales cada 5 a 30 minutos. Como para clínicos iniciales se recomienda el uso de un hemograma, pruebas de coagulación, una glicemia, pruebas hepáticas, una radiografía de tórax y una ecografía abdominal para buscar signos de extravasación plasmática. El plan de hidratación son mucho más claros sobre cómo debe ser realizado. Se recomienda un bolo inicial de cristaloides a una dosis de 20 mililitros kilogramo en 15 a 30 minutos, y posterior a este bolo inicial se reevalúa el estado hemodinámico del paciente. Cuando se reevalúa el estado hemodinámico del paciente y el paciente sigue con signos de choque o no mejora, se puede aplicar un segundo o hasta un tercer bolo. Si el hematocrito, a pesar de este segundo o tercer bolo, persiste alto, se puede continuar con infusión de cristaloides, o también recomiendan cambiar a una dosis de coloide intravenoso de 10 a 20 mililitros kilogramo en una hora, teniendo en cuenta que según la literatura encontrada sobre el uso de coloides, se favorece el uso del dextrano 40 al 10% en solución salina normal. Si persiste a pesar de los 3 bolos, a pesar de cambiarlo a coloides con signos de choque o inestabilidad hemodinámica, se debe considerar el uso de drogas vasoactivas. Pero teniendo en cuenta si después del bolo inicial el paciente ya logra la estabilidad o desaparecen los signos de choque, podemos cambiar a una infusión de cristaloides de 10 mililitros kilogramo hora por 1 a 2 horas. Si el paciente tolera hasta 1 a 2 horas con esta dosis o tiene una evolución satisfactoria, se disminuye la infusión a 5 a 7 mililitros kilogramo hora por 4 a 6 horas, seguido por 3 a 5 mililitros kilogramo hora por 2 a 4 horas, y finalmente una dosis de 2 a 4 mililitros por 24 a 48 horas. Si se hace todo el manejo y el paciente persiste inestable y hay un hallazgo en los paraclínicos en los cuales se demuestra que hay una disminución brusca del hematocrito, son signos que sugieren sangrado y la necesidad urgente de tomar una prueba cruzada y transfundir sangre o derivados. El tratamiento de la hemorragia como tal en estos pacientes se hará con glóbulos rojos a una dosis de 5 a 10 mililitros por kilogramo o sangre fresca a una dosis de 10 a 20 mililitros por kilogramo. Si el paciente, a pesar de todas estas medidas, no mejora, se debe evaluar nuevamente la situación hemodinámica, se debe evaluar la función de bomba en busca de miocardiopatías o miocarditis, y se debe definir el inicio de aminas. A pesar de esto, en el mismo momento se debe evaluar las condiciones médicas concomitantes que puedan estar generando el deterioro del paciente en busca de patologías como cardiopatías, neumopatías, nefropatías, un paciente que tenga una diabetes descontrolada, y se debe estabilizar esta afección de base buscando la mejoría. Y finalmente, valorar acidosis persistente y el riesgo de hemorragia oculta para tratarla. En cuanto a los criterios del egreso, va a ser un paciente que cumpla todos los criterios, que son ausencia de fiebre por 24 a 48 horas, que tenga una mejoría del estado clínico evidenciada como una mejoría del estado general, un paciente con apetito, un buen gasto urinario, un estado hemodinámico normal y sin dificultad respiratoria, que tenga tendencia a aumento en el recuento plaquetario y que el hematocrito se encuentre estable sin requerir líquidos intravenosos. Y finalmente, para hacer una mirada global hacia el aspecto de la prevención en esta patología, debemos tener en cuenta que en áreas endémicas el enfoque de la prevención del dengue virus va a incluir 3 pilares: el control de los mosquitos, las medidas de protección personal y la vacunación, siendo el primero y el último las medidas más importantes o las más aplicables, por ejemplo, en nuestra comunidad. En cuanto al primer pilar de prevención, el control de mosquitos es una medida efectiva pero muy difícil de encontrar y muy difícil de mantener en las comunidades.
Dentro de esta medida hay diferentes medidas utilizadas, dentro de ellas la primera es la reducción de los sitios de reproducción. Esta reducción se logra mediante la educación a la comunidad en busca de reducir los sitios de reproducción que acumulan agua estancada, como llantas desechadas y otros recipientes. La segunda medida es el control de larvas que se logra mediante la siembra de recipientes de agua con copépodos, y estos copépodos se alimentan de las larvas de los mosquitos y logran eliminar al Stegomyia aegypti y su transmisión del dengue. Esto pues ha sido estudiado y el último estudio incluyó 32 comunidades rurales en Vietnam, siendo muy efectivo, pero es una estrategia muy difícil de aplicar en áreas urbanas. La tercera medida sería el uso de insecticidas. Esta medida ha demostrado que la distribución de cortinas tratadas con insecticidas es exitosa, especialmente en la reducción de las poblaciones de mosquitos de Stegomyia aegypti por hasta 18 meses. Pero también debemos tener en cuenta que la utilización de insecticidas en respuesta pues, a brotes de esta enfermedad no es muy efectivo, ya que los mosquitos de Stegomyia aegypti se reproducen con frecuencia dentro de las casas. Y la última medida del control de mosquitos es el control endosimbiótico. Esta es una nueva estrategia que consiste como tal en liberar mosquitos que están infectados por una bacteria endosimbiótica intracelular que se llama Wolbachia. Estos mosquitos pueden reducir la transmisión del dengue virus a través de varios mecanismos, y dentro de estos mecanismos incluimos la reducción de la vida útil del mosquito, la inhibición de la replicación viral. Y lo bueno de esto es que estos efectos podrían propagarse a generaciones posteriores de mosquitos a través de la transmisión continua de Wolbachia cuando se reproduzcan los mismos. Y la otra medida de prevención es la vacunación. Debemos tener en cuenta que la infección por dengue virus proporciona una protección a largo plazo contra la infección por el mismo serotipo, recordando que son 4 serotipos, y este hallazgo de la protección a largo plazo pues apoya que haya la viabilidad del desarrollo de una vacuna eficaz contra el virus. Idealmente, debido a que la exposición previa a otros tipos de dengue virus y su relación con la enfermedad grave, la vacuna candidata lo que debe producir es una inmunidad protectora contra los 4 serotipos, o sea, una inmunidad tetravalente. En este momento solo hay una vacuna que ha sido aprobada, que es la CYD-TDV, o conocida comercialmente como Dengvaxia. Esta fue autorizada en más de 20 países latinoamericanos y del sudeste asiático. Incluye la envoltura de los 4 serotipos de dengue virus y fue aprobada por Europa en 2018 y por la FDA en 2019, pero su uso está solamente indicado en territorios endémicos para los niños de escuela de edad secundaria. Sobre esta vacuna debemos tener varios aspectos claros. Primero, que la vacuna se da en 3 dosis, una dosis en el mes 0 o al inicio, una dosis en el mes 6 y una dosis de refuerzo en el mes 12. Y los estudios realizados encuentran pues, que la eficacia de la vacuna depende del serotipo del dengue virus al que se encuentra expuesto el paciente, teniendo una mayor eficacia del dengue virus y del dengue virus 3 y el dengue virus 4 con una eficacia de hasta el 75%, que para el dengue virus 1 que tiene una eficacia del 50% y el dengue virus 2 que tiene una eficacia del 35 al 42%. La OMS pues emite en 2017 una declaración la cual indica que la vacuna protege contra el dengue grave solamente en las personas seropositivas al momento de la primera vacunación, pero que aplicar esta vacuna en un paciente que tiene seronegatividad en el momento de la primera vacunación aumenta el riesgo de que si el paciente llega a presentar la enfermedad tenga una presentación mucho más grave. Bueno, y para finalizar, unos punticos que queremos que queden claros. Recalcar que el dengue es un problema actual y muy importante para todos nosotros, para todo el personal médico, por ende es fundamental caracterizarlo y conocerlo. Una patología como tal que debe ser de notificación obligatoria. Se deben identificar los posibles focos de proliferación para poder inculcar y abordar todas estas medidas de prevención. También estratificación de los pacientes, identificar los signos de alarmas para poderles dar un manejo oportuno y adecuado, y no olvidarnos que los casos por dengue continúan existiendo, y este último punto lo complementamos con esta caricatura extraída del caricaturista Matador, donde con toda esta ola y con todo este fenómeno de la pandemia
se ha visto que esta patología del dengue se ha olvidado un poco y la invitación es no, los casos siguen existiendo y tenemos que conocerlo y abordar a estos pacientes como deben ser para poder evitar posible mortalidad por este virus. Muchas gracias. Eso es todo por el momento. Muchos agradecimientos por parte del Grupo de Interés en Medicina Interna de la Pontificia Universidad Javeriana. Y no sé si alguna Sí. pregunta. Bueno, muchas gracias Juan y Carlos por esa puesta al día en dengue, a todos los asistentes presentes. Les recordamos que esta es apenas la primera de 12 charlas en este ciclo de conferencias y pues los vamos a estar esperando este viernes con la charla de crisis hipertensivas a cargo del IMIC de la Javeriana Bogotá. Puedes poner por favor el banner del evento. Todas estas charlas van a ser grabadas y pronto van a estar disponibles para el público en general. Y para más información sobre esto, por favor, no duden en preguntar a los IMICs participantes. Por ahora procederemos entonces a un corto espacio para las preguntas. Por favor, aquellos que tengan preguntas las pueden poner en el chat. Y si no está habilitada esta opción, por favor, escriban su pregunta a nuestro Instagram, @imicpujcali, y en breve les estaremos respondiendo su pregunta. De acuerdo, en vista que no hemos recibido preguntas a través del chat, procederemos entonces a cerrar esta charla. Les recordamos que si tienen entonces alguna pregunta nos pueden enviar un mensaje directo a nuestro Instagram en @imicpujcali. Les agradecemos a todos los que han estado presentes durante esta charla y les recordamos que los lunes y los viernes durante las próximas 6 semanas vamos a estar aquí ofreciendo charlas de infectología y de medicina de urgencias. Sin más, entonces les agradecemos a todos por su asistencia y